Hola, bienvenidos. Estamos en la licenciatura en Mercadotecnia, en la asignatura de Probabilidad y Estadística. Mi nombre es Galo Moncada y voy a ser instructor en esta materia. Tradicionalmente, pues, es muy importante una materia de estadística, sobre todo para una licenciatura como es Mercadotecnia o en negocios, porque a través de la estadística nosotros podemos cuantificar información. Y esa cuantificación de la información nos va a permitir tomar decisiones acertadas. E incluso la estadística, ya en su parte mucho más avanzada, nos va a permitir a realizar ciertos pronósticos que son necesarios para reducir la incertidumbre en el empresario. Aquí nosotros podemos decir, nuestro programa, ¿no? Consta de algunas partes. En primer lugar, pues tenemos estadística descriptiva, ¿no? En la parte de estadística descriptiva vamos a ver definición y función de la estadística, estadística descriptiva inferencial, obtención y recopilación de datos, cómo construimos una distribución de frecuencias, eso en la parte de cómo poder ordenar los datos, ¿no? La parte de ordenar los datos, o sea, una parte importante cuando nosotros hacemos un proceso de análisis de cierta información que hemos tomado de una población para la realización de una muestra, de un determinado estudio, lo primero que debemos de hacer es obtener los datos, pero generalmente esos datos que obtenemos vienen de manera desorganizada, de manera desordenada. Entonces, cuando hablamos de obtención y recopilación de datos, una vez que quedan recopilados los datos, tenemos que ordenarlos para el correcto análisis. Y es ahí la importancia de la distribución de frecuencias. También representaciones esquemáticas. Muchas veces esa información necesita estar en gráficas para una mayor visualización. Muchas veces esa información necesitamos ver cuál ha sido la evolución de una determinada variable que estamos analizando a través del tiempo. Entonces, a eso nos referimos con representaciones esquemáticas. Una de las cuestiones más importantes en este capítulo, primer capítulo, que habla sobre la estadística descriptiva, tiene que ver con las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central para datos agrupados y para datos no agrupados. Generalmente, cuando hablamos de medidas de tendencia central, vemos la importancia del cálculo de la media. Muchas veces tenemos que ver las ventas promedios en una empresa, cuántas son. Muchas veces también tenemos el cálculo de la mediana, el cálculo de la moda, que son medidas específicamente de tendencia central. Pero esas medidas de tendencia central vienen acompañadas de ciertas medidas que son medidas de dispersión, como por ejemplo la desviación estándar o la varianza. Las relaciones que existen también entre las medidas de tendencia central y dispersión. La validez de una medida de tendencia central va a ser determinada por la cuantificación de una medida de dispersión. Acuérdense, las tres medidas de tendencia central fundamentales que ustedes tienen que dominar y que vamos a estudiar en este curso son la media, la moda y la varianza, ¿verdad? Perdón, la media, la moda y la mediana. Y las medidas de dispersión son específicamente la varianza y la desviación estándar, ¿no? Finalmente, vamos a ver el teorema de Chebyshev, que nos habla de cómo está distribuido, pues, a cuántas desviaciones estándar de la media están generalmente distribuidos los datos. Y este teorema de Chebyshev va a ser muy importante que lo entendamos, ¿no? Lo vamos a analizar en las siguientes clases, porque va a ser la base para entender lo que se conoce con el nombre de distribución normal o campana de Gauss. Con la distribución normal que generalmente se la utiliza para determinar la probabilidad de cierta variable aleatoria de tipo continua, es muy importante porque es la más utilizada en el momento en que se realizan estudios estadísticos o análisis de ciertas muestras que queremos determinar, ¿no? También vamos a ver números índices. La definición de los números índices, los índices no ponderados, ¿no? Índices agregados, índices de Laspierre, índice de Fisher, ¿no? La deflación de un número índice y algunos casos prácticos. En la cuestión del número de índice es muy importante, ¿por qué? Porque hay ciertas variables que ustedes como estudiantes de mercadotecnia o la gente que estudia administración de empresas, hay ciertas variables, como por ejemplo la inflación, que no deja de ser un índice, ¿no? Entonces, estudiar lo de los números índices, ¿no? Nos va a permitir entender la ponderación de un índice y la importancia y la aplicación de ese índice en los negocios generalmente, ¿no? Y en la interpretación de las variables. El tercer punto que vamos a ver es probabilidad.
probabilidad. La probabilidad en la estadística, todo estudiante de administración de empresas, todo estudiante de mercadotecnia, de licenciatura en mercadotecnia, necesita entender la importancia de la probabilidad. ¿Por qué? Porque el mundo en el cual se va a desenvolver es un mundo totalmente bajo incertidumbre. Es un mundo totalmente bajo incertidumbre y que va a necesitar él tratar de reducir esa incertidumbre. Porque en el momento en que no reduce su incertidumbre, el impacto de la no reducción de esa incertidumbre se va a ver reflejado en la falta de planeación. Entonces, la probabilidad es muy importante dentro del campo de la estadística. ¿Por qué? Porque le va a permitir al empresario reducir su incertidumbre en el momento que realiza su planeación. Le va a permitir obtener pronósticos, y esos pronósticos que pueden ser pronósticos de ventas, esos pronósticos que pueden ser pronósticos de gastos, esos pronósticos que pueden ser fundamentalmente la demanda que puede tener desde determinado producto, son demasiado importantes, ¿verdad? Y todos están basados en la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? De acuerdo al comportamiento de esas variables dentro de la empresa que se está analizando y su impacto en el futuro. Dentro de la teoría de la probabilidad, pues tenemos que, en primer lugar, vamos a definir qué es la probabilidad, su importancia, entender qué es el espacio muestral dentro de la teoría de la probabilidad, poder diferenciar lo que son eventos simples y eventos compuestos, la diferencia entre eventos complementarios, independientes y mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla de teoría de probabilidad vamos a tener dos tipos de eventos independientes y eventos dependientes. Y en función de esos eventos que identifica el analista, se aplican, tienen diferentes mecanismos de resolución. Y la teoría de la probabilidad es la base para poder entrar al estudio de las distribuciones. La probabilidad condicional y la ley aditiva y la ley multiplicativa de la probabilidad. Nosotros en este capítulo va a ser bastante interesante, pero al mismo tiempo que va a ser interesante, es un capítulo de estudio donde se necesita muchísima atención y muchísimo razonamiento por parte del estudiante. Cuando se estudia teoría de probabilidad y la aplicación de esa teoría de la probabilidad, se lo hace en la resolución de casos y en la resolución de problemas y ejercicios. Y esos problemas y ejercicios que se van a desarrollar en el curso, cada uno va a ser totalmente diferente. Lo importante es el razonamiento, que logremos desarrollar pues un gran razonamiento, un gran análisis. Y lo segundo, tener claro los conceptos. ¿Qué es probabilidad? ¿Verdad? ¿Qué significa qué es probabilidad? ¿Qué es espacio muestral? ¿Qué son eventos? ¿Qué son eventos independientes? ¿Verdad? ¿Qué son eventos se puede decir de dependencia estadística? ¿Verdad? Y también qué es fundamentalmente los principios de la ley aditiva y multiplicativa de la probabilidad. Otra cuestión importante es que siempre nosotros estudiamos variables. ¿No? Tenemos que tener claro ese concepto de variable aleatoria, ¿no? Es entender qué es esto de la variable aleatoria. Una variable, ¿verdad? Una variable se puede decir que podemos decir como ejemplo, una variable puede ser a nivel microeconómico, pueden ser las ventas, pueden ser los gastos. Una variable puede ser la rotación de personal en una empresa, ¿verdad? Una variable puede ser el peso de un determinado, el estudio del peso, ¿verdad? De las personas que están en un determinado auditorio o que estudian en una determinada universidad. Una variable puede ser también la estatura, ¿no? La estatura de una determinada población que queremos estudiar. Entonces hay que tener claro, variable, ¿por qué? Porque el peso, la estatura, las ventas van a cambiar a través del tiempo. O van a cambiar, en el caso del peso, de persona a persona. Todos tenemos un diferente peso, ¿no? Diferentes niveles de estatura. Entonces, por esas son variables, ¿no? Porque cambian. ¿Por qué son aleatorias? Aleatorias, ¿por qué? Porque fundamentalmente las escogemos al azar. Por ejemplo, los precios de las acciones o el mercado Forex, el mercado, por ejemplo, de tipos de cambio, son variables, esas son variables que tienen un comportamiento totalmente aleatorio o fundamentalmente tienen un comportamiento irregular.
No. Estas variables se pueden dividir en dos partes, en discretas y continuas. Las variables discretas, ¿verdad? Las variables discretas son aquellas pues que toman un número específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pequeño negocio de comercialización de vehículos, una variable discreta puede ser la venta de esos vehículos. Entonces, si vendemos en un determinado periodo de tiempo 10 vehículos, se venden los 10 vehículos, no se venden 10.5 vehículos. Es decir, una variable discreta va a tomar la forma de un número entero como tal, ¿no? O si estamos en un salón de clase y estamos impartiendo una clase de mercadotecnia, a mi salón de clase asisten 10 personas o 20 personas, pero no asisten 10.5 personas o 20.5 personas. Son variables discretas. En cambio, las variables continuas van a tener un valor en un determinado intervalo. Van a tener un valor en un determinado intervalo, van a tomar valores en un determinado intervalo. Por ejemplo, el peso. El peso, su peso puede ser 74.5 kilos, ¿no? El mío a lo mejor puede ser 90.4 kilos, algo así. El peso es una variable continua, toma diferentes valores en un determinado intervalo y específicamente números decimales, ¿no? Estas variables aleatorias y continuas se puede estimar la esperanza matemática y el valor esperado. El valor esperado es muy importante en la toma de decisiones. El valor esperado, de acuerdo a la probabilidad, nos va a permitir también estimar demandas, ¿no? Esa es una de sus formas de aplicación. Y una vez que hemos estudiado la importancia de la estadística, después de que hemos analizado, como en el capítulo 2, ¿no? Hayamos analizado durante nuestro curso la importancia del ordenamiento de los datos, y ese ordenamiento de los datos a través de las distribuciones de frecuencias, la construcción de histogramas, ojivas porcentuales y finalmente los cálculos de medida de tendencia central y dispersión, para luego haber analizado los números índices, la importancia de la probabilidad para la planeación bajo incertidumbre y el análisis de variables aleatorias, entramos a un capítulo, pienso yo, uno de los más importantes de nuestro curso, que son distribuciones de probabilidad. En esas distribuciones de probabilidad, pues hay muchas distribuciones de probabilidad, nosotros vamos a estudiar tres específicamente, que son la distribución binomial, la distribución de Poisson y la más importante, la distribución normal. En la distribución tanto binomial como la de Poisson, nos va a permitir determinar si una variable, ¿verdad? Si una variable aleatoria, ¿verdad? Generalmente discreta, porque la distribución Poisson y la distribución binomial se utilizan para variables discretas. Si una variable aleatoria, ¿verdad? Si una variable aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento de esa variable aleatoria? En cambio, cuando veamos distribuciones normales, la distribución normal nos va a ayudar a determinar la probabilidad, ¿verdad?, de un determinado evento de una variable continua. Entonces, Poisson y binomial son distribuciones de probabilidad que se aplican para variables discretas, y la distribución normal es una distribución de probabilidad que se aplica para variables continuas. Y finalmente, muestreo. El muestreo, lo más importante. El muestreo es lo más importante. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas y los mercadólogos utilizan muestras, no utilizan poblaciones. Generalmente los mercadólogos utilizan muestras, no utilizan poblaciones. Y lo importante de obtener esas muestras es que en esas muestras que levanten los estadísticos, fundamentalmente deben de estar representados todos los grupos, ¿verdad?, que deben estar representados todos los grupos que forman parte de esa población, para que esa muestra tenga verdadera importancia. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un sondeo político de la simpatía de algún candidato, tenemos que tomar una muestra, pero una muestra de todo el país. No podemos tomar una muestra de un solo sector del país, porque de lo contrario, esa muestra no es representativa de la población. Lo importante en el muestreo es las técnicas de muestreo que se apliquen, que todos los grupos estén representados en esa muestra, y que finalmente, una vez que se les aplique las pruebas estadísticas, ¿verdad?, esa muestra arroje resultados que permitan ser totalmente representativos de la población. Y antes de empezar la sesión 1, quisiera yo decirles pues que
El libro que nosotros vamos a utilizar, ¿no?, es Estadística para Administración de Levy. Hay otros libros importantes como el libro de Estadística de Hank. El libro de Estadística pues ya es un libro mucho más sencillo, pues de Stevenson, la colección Shawn, pero los dos principales son Estadística para Administración de Levy y Estadística para Administración de John Hank. No, pues ahí hablándoles un poquito de mí, ¿por qué soy yo el instructor de este curso? Pues ya les dije, pues mi nombre es Galo Moncada, soy licenciado en Economía, tengo una maestría en Economía de Negocios por el Tecnológico de Monterrey. También tengo mucha experiencia pues en académica, en el campo de la consultoría y siempre dedicado al análisis estadístico, construcción de modelos y al análisis financiero. Y es por esta razón que los voy a acompañar en este curso de Estadística y Probabilidad para la licenciatura en Mercadotecnia. Entonces, el objetivo general, ¿no?, que vamos a analizar una vez que ya hemos hecho una introducción de lo que va a ser nuestro curso a lo largo de estas sesiones, es que al terminar el estudio de esta sesión, el objetivo general es que los estudiantes van a estar en capacidad de entender la importancia y los principios de la estadística descriptiva, que ya lo hemos estado diciendo, ¿no?, ya lo mencionamos en la primera parte. Y también el objetivo específico es entender los conceptos básicos de la estadística descriptiva inferencial y la importancia de la recopilación y ordenamiento de los datos. Entonces vamos a entrar brevemente pues a una definición, a determinar cuál es la función de la estadística. Y como definición, ¿qué podemos decir? Una definición muy sencilla. Ustedes pueden consultar muchos libros de texto. Yo he intentado ponerlo lo más simplificado, ¿no?, lo más simplificado. Y de acuerdo también a la bibliografía que nosotros seguimos, ¿no?, podemos decir que es una ciencia que tiene como objetivo central la recopilación, la organización y el ordenamiento de los datos con el objeto, ¿verdad?, con el objeto de tener conclusiones sobre una población o grupo analizado, ¿no? Como yo les dije, en la administración de empresas, en el mundo empresarial, ¿no?, incluso en otros campos que se aplica la estadística, porque la estadística tiene muchísimas aplicaciones, ¿no?, y también en la ciencia, es muy difícil que se analicen poblaciones, no quiere decir que no se lo haga. La cuestión es que el análisis de una población y obtener resultados y estadígrafos y parámetros, ¿no?, parámetros son los resultados que arroja esa población, ¿no?, ya puede ser media, moda, varianza, etc. El análisis, ¿verdad?, y la obtención de esos resultados de esa población puede ser muy costoso. Se puede incurrir en altos costos en el momento en que nosotros tomamos una determinada muestra, ¿verdad? Analizamos toda la población. Por esa razón, el concepto es muy claro, es recopilar la información, organizar la información y ordenar para de esa manera realizar análisis y estudios que arrojen pues ciertos resultados. Si estamos analizando, que va a ser la mayoría de los casos muestras, esos resultados van a ser, o se los conoce con el nombre de estadígrafos. Si se está arrojando resultados, ¿verdad?, que engloba a una población, a esos resultados se les conoce con el nombre de parámetro, ¿no?, de parámetro. Entonces ya, aunque me he adelantado un poquito, ya ustedes pueden claramente determinar cuál es la diferencia que existe entre muestra y población, ¿no? La muestra simplemente es una parte de la población. Lo importante de obtener una muestra es que esa muestra tiene que ser totalmente representativa de la población. De lo contrario, el muestreo y los resultados que obtengamos de esa muestra no van a servir para la toma de decisiones y tampoco nos van a explicar el comportamiento de la variable que estamos analizando en esa población, que a lo mejor en el caso de ustedes que son estudiantes de mercadotecnia pueden ser los gustos y preferencias por un determinado producto, o quizás cuál es el impacto que puede tener un alza de los precios, ¿verdad?, en ese determinado producto dentro de esa determinada población que se está analizando, pero de la cual hemos tomado una muestra, ¿no? Entonces, si no tomamos una muestra representativa, si no obtenemos una muestra que nos permita tener buenos resultados, simplemente todo lo demás, todo el análisis y la aplicación de se puede decir, de las fórmulas para obtener esos resultados, no tiene ninguna validez. Igual, hay muchos software que se aplican, ¿no? Uno de los principales que se utiliza en la investigación de mercados para calcular
para hacer pronósticos, para calcular regresiones, para determinar cuál es el componente que predomina en una determinada serie de tiempo que se está analizando, ¿verdad? Ese programa se llama SPSS, ¿no? Estadística para las Ciencias Sociales, es su traducción, y ese programa estadístico SPSS nos permite obtener los resultados a una mayor velocidad, pero si nosotros tenemos un levantamiento de información totalmente errado, con muestras que no son representativas, el resultado o lo que nos va a enviar esa información simplemente pues va a ser un resultado o una información que no es valedera, ¿no? Otra definición importante, ¿no?, que podemos decir es que es una ciencia que forma parte de las matemáticas. La estadística definitivamente es una ciencia que forma parte de las matemáticas y cuyo objeto es la recolección, como ya lo habíamos dicho, el análisis, el estudio e implementación, ¿verdad?, con el fin de obtener las mejores conclusiones del comportamiento de variables aleatorias, discretas y continuas. Aunque ya nos hemos adelantado un poco en dar algunos conceptos que van a ser de fundamental importancia para este curso, aquí lo trascendental es que ustedes vayan, en primer lugar, clase a clase, leyendo y actualizándose de acuerdo a la bibliografía que el curso plantea, y en segundo lugar, realizando todos los ejercicios y todas las indicaciones que se va a dejar de tarea, leyendo los capítulos para que puedan complementar con esta explicación. Seguimos. Ahora, dentro del campo de la estadística podemos decir que se divide en dos grandes grupos. En primer lugar, la estadística descriptiva, que fundamentalmente va a ser el centro se puede decir como el corazón de nuestro curso, y en segundo lugar, la estadística inferencial. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla dos conceptos simples, sencillos, ¿verdad?, que ustedes los pueden ampliar en la bibliografía y pues también tomados pues de la estadística de Levy-Rubin. Esos conceptos, ¿qué nos dicen? Es importante que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es estadística descriptiva y lo que es estadística diferencial. La estadística descriptiva utiliza diversas herramientas. ¿Cómo? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza la estadística descriptiva? En primer lugar, representaciones gráficas, como por ejemplo representaciones gráficas, vamos a verlo más adelante, pero un histograma, que es una representación gráfica estadística. Supongamos un histograma. ¿Verdad? Si nosotros analizamos lo que es un histograma, vamos a obtener fundamentalmente lo siguiente. Un histograma tiene la siguiente forma. ¿Verdad? Aquí están las frecuencias, ¿no? También se le conoce con el nombre de polígono de frecuencias, y ese es, bueno, al polígono de frecuencias ya vendría a ser pues, la unión de los puntos del histograma, ¿no? Generalmente se unen los puntos medios, pero para poner un ejemplo luego lo vamos a entender con claridad, pero básicamente es algo así, ¿no? Eso es una representación gráfica estadística. Eso es estadística descriptiva, gráfica, tablas, diagramas, ¿no? Imagínense ustedes, pues, un histograma del comportamiento de cierto sector de la población, ¿no? Un muestreo, a lo mejor, ¿no? Ese histograma puede reflejar un muestreo de la demanda de cierto producto, ¿verdad? Y determinado en el rango de edades, ¿no? A lo mejor ciertas personas de determinada edad demandaron menos y a medida que fueron avanzando en edad demandaron más, ¿no? Puede ser el consumo de alimentos, por decir algo. Esas representaciones gráficas en una presentación en PowerPoint muy gerencial puede darle al empresario o a la dirección una visión de cómo se están comportando las cosas dentro de la organización. Es ahí la importancia entonces de la estadística. Es por esto la importancia del estudio, ¿verdad?, de gráficas
diagramas y tablas, ¿no? Y fundamentalmente es eso. A la estadística descriptiva le va a permitir al estudiante, al analista, al investigador, al gerente, le va a permitir ¿qué? Entender con mayor facilidad la información analizada. Entender con mayor facilidad la información analizada. Eso es lo fundamental de la estadística descriptiva. Es lo fundamental. Y se diferencia, ¿no?, de la estadística inferencial, es que la estadística inferencial también se la conoce con el nombre de inferencia estadística. Esta coadyuva o colabora al proceso de estimación que pueden realizar los administradores en relación a una variable a analizar, ¿no? Es decir, estamos analizando una determinada muestra de un determinado grupo poblacional y a esa muestra, supongamos que le sacamos o tenemos que obtener de esa muestra tanto su media como su desviación estándar. Entonces la pregunta es, una vez que hemos obtenido esos resultados, la media y la desviación estándar, ¿serán representativos del comportamiento de la población? ¿Quién nos ayuda a determinar si estos estadígrafos nos están diciendo con mucha certeza lo que está pasando en esa población? Entonces, de allí viene la importancia de la inferencia estadística. Es la inferencia estadística, ¿verdad? A través de sus distribuciones de probabilidad y el planteamiento de ciertas pruebas de hipótesis, las que nos va a decir, ¿verdad?, si esto es representativo o no es representativo de la población. Entonces, eso es lo importante, que ustedes entiendan la diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva es muy gerencial, nos ayuda a ordenar la información, a obtener gráficos, a obtener tablas. ¿Para qué? Para que de esa manera el analista, el investigador, el gerente pueda visualizar de mejor forma la información y le ayude al proceso de toma de decisiones. En la inferencia estadística, ¿qué hacemos en la inferencia estadística? Es esos datos que hemos cuantificado y que nos han permitido obtener estas herramientas, ¿verdad?, de alguna u otra forma, lo que nos ayuda, como dice el mismo concepto, nos coadyuva, es a determinar si estos estadígrafos son o no representativos del comportamiento de la población, si son válidos esos elementos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un modelo de regresión, para poner otro ejemplo y pasar adelante, ¿no? Cuando nosotros hacemos un modelo de regresión, que es otro ejemplo, pero ya de estadística un poquito más avanzada. Cuando nosotros hacemos un modelo de regresión, generalmente lo que podemos obtener es lo siguiente, ¿no? Y estimada, ¿a qué es igual? Es igual a B sub 0, supongamos a B sub 1, x2, más B sub 2, x3. ¿No? Ahí está, Y estimada, ¿no? Eso es un modelo de regresión. Que lo pudimos haber obtenido de una muestra, ¿no?, donde a lo mejor Y son las ventas y es la variable dependiente, por decir algo. X2 son los gastos de publicidad. ¿Verdad? Y X3 quizás sea el precio de los productos sustitutos. Precios de los sustitutos, Y ventas, gastos de publicidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las tres variables, ¿no? Donde Y son las ventas, X2 son los gastos de publicidad, X3 es el precio de los productos sustitutos. Hemos levantado esa información, hemos obtenido el modelo de regresión, hemos obtenido supuestamente el modelo de regresión. Aquí la pregunta es, ¿será válido ese modelo de regresión? ¿Serán válidos los resultados B0, B1 y B sub 2? ¿Serán representativos de la población esos resultados para pronosticar, supongamos, las ventas con ese modelo de regresión? Entonces, es ahí donde entra la inferencia estadística. Y la inferencia estadística es a través de diferentes pruebas, como la prueba conjunta, que es el análisis ANOVA, y las pruebas estadísticas individuales, como son las pruebas T, ¿no?, o la prueba Z,
que es de distribución normal, es la que nos va a decir si esos resultados son representativos o no de la población. Entonces, esa es la importancia de la inferencia estadística. Y ahora entramos a nuestro primer gran tema, una vez que ya hemos analizado los conceptos de estadística descriptiva y estadística diferencial, hemos analizado la importancia y el concepto de la estadística, entramos a nuestro primer gran tema, ¿no? ¿Cuál es el primer gran tema? Obtención y recopilación de datos. ¿Cómo obtener y recopilar datos? ¿Por qué es mejor tener datos? ¿Por qué es mejor tener datos que están debidamente agrupados y ordenados a datos totalmente sin agrupar, ¿verdad? Entonces, esta es la razón no de este capítulo, pero sí de esta unidad. Y podemos decir que para seleccionar los datos, los investigadores deben de levantar su información. Para poder seleccionar los datos, los investigadores deben levantar su información de tal manera que todos los grupos estén representados, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Si no levantamos la información de una determinada población que estamos analizando, donde estén representados todos los grupos, simplemente ya esa información y ese muestreo que vamos a hacer no vamos a obtener de él resultados que nos indiquen el comportamiento real de la población. Entonces, como por ejemplo, si se toma una muestra de 50 personas para determinar la preferencia de cierto producto, en la misma debe estar representada todos los grupos potenciales de consumidores, ¿no? En la misma debe estar representada todos los potenciales consumidores. Si no hay representación de todos los potenciales consumidores, sencillamente no tiene razón de ser el análisis y el estudio. Si de esas 50 personas solamente, ¿no?, supongamos que los potenciales consumidores son personas entre 20 y 40 años y solamente tomamos una muestra de personas que están entre los 35 y los 40 años, entonces esa muestra no va a ser representativa de la población y los resultados que arroje esa muestra no nos va a indicar el comportamiento real, ¿verdad?, de la variable que estamos analizando en esa población. 2. Los datos pueden proceder de observaciones reales, registros o fuentes. Lo importante es que el investigador pueda organizar la información para su respectivo análisis y estudio, ¿no? La organización, fundamental y básica. Esa organización puede ser de algunos tipos y lo vamos a analizar más adelante. La organización de la información puede ser de manera ascendente, la organización de la información puede ser de manera descendente y la organización de la información, ¿verdad? Para poder organizar la información de una muestra, por ejemplo, de 100 datos o de 100 elementos que hayamos levantado, puede ser también puede ser a través de algo que se conoce con el nombre de distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Es la distribución de frecuencias la herramienta más utilizada para el ordenamiento de los datos. Hay que aprender cómo organizar una distribución de frecuencias. ¿Cuáles son los elementos que componen una distribución de frecuencias? Dentro de la distribución de frecuencias, ¿cuáles tipos de distribuciones de frecuencias existen? Hay una distribución de frecuencia relativa, hay una distribución de frecuencia acumulada, ¿verdad? Y hay una distribución de frecuencia acumulada que se le conoce con el nombre de distribución de frecuencia acumulada mayor que, distribución de frecuencia acumulada menor que. Aquí vamos a desarrollar esos ejercicios, vamos a aprender a construir y a ordenar datos. Ese ordenamiento de datos realizado a través de una distribución de frecuencias, ¿verdad? Cómo construir a partir de esa distribución de frecuencias, a partir de la distribución de frecuencias, distribución de frecuencias relativas, distribución de frecuencias relativas acumuladas que nos permitan obtener gráficas para una mayor visualización, una mejor interpretación de la información y, por supuesto, una más eficiente toma de decisiones. De lo contrario, pues es bastante complicado. 3. Dentro de la obtención y recopilación de datos, y como yo les decía hace un momento, incluso la misma importancia del estudio de la teoría de la probabilidad, ¿qué ocurre? Encontramos algo que se conoce con el nombre de
business forecasting, como yo he puesto ahí, que es pronóstico en los negocios, ¿no? Una de las importantes aplicaciones son los pronósticos. Los pronósticos, ¿a qué nos ayudan? A reducir la incertidumbre. Los pronósticos, ¿dónde se lo aplica dentro de la administración de empresas, dentro de la mercadotecnia? Se lo aplica fundamentalmente los pronósticos, ¿verdad?, en las ventas, en la planeación. También hay muchos pronósticos y modelos de pronósticos que son aplicados en el análisis, también en el análisis de la investigación de mercados. Cuando nosotros hacemos un plan de negocios, cuando se hace un plan de negocios, se aplican muchas herramientas estadísticas, se levantan muchas encuestas. Ese levantamiento de esas encuestas, luego que se procede a ordenar esa información, y luego de ordenar esa información se procede a calcular ciertos parámetros o estadígrafos, como ustedes quieran llamarle, y a partir de eso pues también se puede realizar pronósticos, ¿no? Entonces ahí vemos la aplicación, en los planes de negocio fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente. Cuando nosotros hablamos de pronósticos en los negocios, yo les recomendaría, ¿no?, quizás van a aplicarlo en su carrera profesional, en su vida profesional. Yo les recomendaría que los principales modelos que apliquen son los siguientes. En primer lugar, la regresión, ¿verdad?, o que se aplican generalmente son los siguientes: la regresión simple, también tenemos la regresión múltiple. La regresión, aparte de la regresión múltiple, tenemos la regresión en series de tiempo. Luego de la regresión de series de tiempo, tenemos el promedio móvil simple. El promedio móvil simple y doble, ¿no? Luego tenemos la suavización exponencial. Y esta suavización exponencial también puede ser simple y doble, ¿no?, por decir algunas técnicas, ¿no? Algunas técnicas. También hay modelos no formales. Entonces, esa es la importancia de los pronósticos y cómo los pronósticos ayudan a la toma de decisiones y son base fundamental, ¿verdad?, una vez que se ha obtenido y se han recopilado los datos, ¿no? Bien, y dentro de lo que ya habíamos analizado, ya habíamos estudiado, quizás esta parte la vamos a pasar un poquito más rápido. Podemos definir qué es una muestra. Ya habíamos hablado de la importancia de la muestra, etcétera. Pero ¿qué es una muestra? Una muestra es fundamentalmente una parte o proporción de la población a estudiar o analizar. Es una parte o proporción de la población a estudiar o analizar. Ejemplo, si deseamos estudiar los gustos y preferencias de las bebidas en México, seleccionaremos una muestra que incluya los grupos representativos de la ciudad, ¿no? Es decir, no vamos a solamente a levantar una muestra si estamos levantando una información de gustos y preferencias sobre una determinada bebida, no vamos a levantar una muestra específicamente solamente del norte de la ciudad, sin estudiar el centro o el sur de la ciudad, o solamente levantar la muestra en función del sur de la ciudad y dejando totalmente descuidado el centro y el norte de la ciudad. No, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra y que esa muestra englobe a todos los sectores de la ciudad, el centro, el norte y el sur, y de esa manera podemos determinar, ¿verdad?, una muestra que sí va a ser representativa, que nos va a permitir obtener estadígrafos confiables, ¿verdad?, y que nos va a permitir observar un comportamiento representativo de la población sin necesidad de entrar al estudio de toda la población, porque eso para las organizaciones representa altos costos. Y el objetivo aquí, ¿cuál es? Planear, tener información, pero al más bajo costo posible, para que tampoco el riesgo de operación de las organizaciones se suba. En segundo lugar, ¿qué es una población? Una población es el total del grupo o el conjunto de todos los elementos del cual se toman la muestra con el objeto de obtener conclusiones certeras, ¿no? O sea, la población es un todo, ¿no? La población es un todo.
Generalmente las empresas y las organizaciones van a estudiar muestras, no poblaciones, por los altos costos. Pero la población es un todo y la muestra es una parte de la población. Lo importante es que esa muestra sea representativa o tenga elementos que incluyan a todos los grupos de esa población. ¿Qué ventajas nos dan? ¿Qué ventajas nos dan el análisis de las muestras? ¿O cuáles son las ventajas de tomar muestras? En primer lugar, el análisis de la muestra es más simple. Es más sencillo analizar 100 datos que analizar 1.000.000 de datos en tiempo, en costos, en el mismo análisis, en el manejo de la misma base de datos. Entonces, el análisis de la muestra es mucho más simple. En segundo lugar, y definitivamente, ahorro de costos para la empresa. La empresa ahorra costos. La empresa totalmente ahorra costos. Analizar poblaciones pues significa tener más gente levantando información. Analizar poblaciones significa más tiempo para poder recopilar y ordenar esa información. Analizar población significa un grupo mayor de gente, de analistas, ¿verdad? Y de jefes de proyecto para poder obtener un reporte final del comportamiento de esa variable que estamos analizando. 3. Agilidad en el tiempo de análisis. Bueno, eso como ya lo habíamos dicho, ¿no? La agilidad en el tiempo de análisis. Una muestra nos permite obtener resultados en el menor tiempo posible, a diferencia si vamos al análisis de una población, y puede elevar el nivel de calidad, ¿no? Definitivamente. Si tenemos analistas capaces, formados en estadística, o economistas, ¿no? Que los economistas generalmente estudian estadística, estudian econometría, son fuertes en matemáticas. Si tenemos un grupo de gente muy capacitada con manejo de software, que maneje el SPSS, que sepa recopilar información, que maneje hoja de cálculo, los resultados y que sepan levantar muestras, los resultados definitivamente van a ser de una alta calidad. Lo peor que le puede pasar a un empresario es lanzar un producto sin haber estudiado una muestra, sin haber haber levantado estadísticas sobre esa muestra, sin haber planeado en función del análisis del mercado. Eso es lo peor que podría pasarles, y eso tiene una alta probabilidad de que las decisiones que tomen, financiamiento en inversión, porque generalmente la investigación de mercados les va a permitir obtener la demanda, pueden ser catastróficos y el riesgo puede ser muy alto. Hoy en día, pues, y por la misma volatilidad de los mercados financieros internacionales, la gente no toma los agentes económicos, los empresarios, no toman ese tipo de camino de salir al mercado o hacer grandes inversiones si es que no hay un proceso de planeación con los conocidos planes de negocios, ¿no? Bien, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a estudiar, lo primero, distribuciones de frecuencias. Distribuciones de frecuencias. Voy a borrar acá. Entonces, las distribuciones de frecuencias son una forma ¿de qué? De ordenar los datos. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, en su pantalla, este es un ejemplo del libro de estadística de Levy. Ustedes pueden ver en su pantalla, es una muestra de la población diaria de 30 telares. Estamos hablando de una industria, de una empresa textil, donde estamos analizando, tenemos ahí una muestra de 30 telares. Entonces, la importancia de construir una distribución de frecuencias es lograr ordenar un conjunto de datos. La importancia de construir una distribución de frecuencias, ¿cuál es? Es lograr ordenar un conjunto de datos que generalmente son muestras para poder realizar ese análisis con la mayor facilidad. Como ustedes pueden ver en su pantalla, ahí tenemos la muestra de la producción diaria de 30 telares, ¿verdad? Quizás lo que falta ahí en el ejemplo es poner las unidades de esos, pero aquí lo importante son los números, no los datos. Podemos ver que los datos están totalmente desordenados. Se los estoy presentando en la pantalla, ¿verdad? Y están compuestos por 5 filas y 6 columnas, 6 por 5, entonces ahí tenemos específicamente 30 datos, ¿no? Como yo les dije, hay algunas formas de ordenar la información. En las hojas de cálculo, ustedes pueden ordenar la información una vez que tengan un grupo de datos que han recopilado, y los pueden ordenar de manera ascendente y de forma automática en los filtros de manera descendente también. Y eso es lo que nosotros hemos hecho a continuación.
El primer paso para ordenar los datos, una vez que ya han recopilado la información, después vamos a ver cómo levantamos las muestras en el último capítulo y en la última parte de nuestro curso, ¿verdad? Pero claramente se puede observar que los valores van ¿de qué? Los valores están ordenados en este momento de mayor a menor. Cuando ordenamos los valores de mayor a menor, ¿cuál es la ventaja de eso? De que fácilmente podemos obtener el valor mínimo de esa muestra y podemos obtener el valor máximo de esa muestra, ¿verdad? Eso va a ser muy importante en el momento en que decidamos esa muestra, construirla o presentarla como una distribución de frecuencias. Entonces, como podemos ver en nuestra pantalla, ya los datos están ordenados de manera vertical, ¿no? De manera vertical tenemos 15.2, 15.4, 15.6, 15.6, 15.6, luego 15.7, 15.7, 15.8, 15.8, 15.8 y así sucesivamente, donde prácticamente nos está diciendo que el valor mayor, ¿cuál es? El valor mayor es 15.2 y el valor menor, ¿cuál es? El valor menor es 16.9. Existe una mejor forma de ordenar los datos, o sea, no solamente de manera ascendente y descendente, y se conoce con el nombre de distribución de frecuencias, como ya lo hemos dicho. Aquí tenemos otro ejemplo, también todos los ejemplos prácticamente los vamos a tomar de estadística de Levy, ¿no? Para que ustedes puedan complementar la exposición, ¿no? Esta exposición con sus lecturas y que encuentren los mismos ejemplos, o también vamos a tener ejemplos aquí de estadística de John Hanke y Arthur Drace, ¿no? Son los dos libros de texto que vamos a seguir. Y claro, pues más los ejemplos de mi vida profesional y de esa manera podemos hacer una mejor interacción y llegar a un mejor entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, existe una mejor forma de ordenar los datos y se les conoce con el nombre de distribución de frecuencias. Y aquí presentamos estos datos. Estos datos ya están ordenados, ¿no? Están ordenados, pero de forma horizontal, ¿no? De mayor a menor, 2, 3.4, 3.4, 3.8, 4, 4.1, 4.2, 4.7, donde el valor mayor, ¿verdad? El valor mayor es 5.5 de ese conjunto de datos, que son las existencias promedios para 20 tiendas, el tiempo aproximado de existencias promedios para 20 tiendas, son 20 tiendas las que se ha levantado la información, y de tiendas de autoservicio, y 2 es el valor menor, ¿no? 2 es el valor menor. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí esos mismos datos del ejemplo anterior, donde estamos hablando de 20 tiendas de autoservicio, aquí ya los encontramos formados por una distribución de frecuencias. Entonces, ¿cómo podemos definir esto de qué es una distribución de frecuencias? Nosotros podemos decir que una distribución de frecuencias presenta el número de observaciones del conjunto de datos que caen en cada uno de los datos, ¿no? Que caen en cada uno de los datos, o generalmente clases. Y a continuación una distribución de frecuencias de 6 clases, ¿no? ¿Cómo lo podemos representar, ¿no? Aunque esté en la pantalla, es algo así fundamentalmente, ¿no? De 2.0 a 2.5, de 2.6 a 3.1, tenemos de 3.2 a 3.7, 3.2 a 3.7, luego tenemos de 3.8 a 4.3, finalmente, 4.4 a 4.9, y 5.0 a 5.5. 5.0 a 5.5. A ese conjunto de datos los llamamos clases. Estas son las clases. Este conjunto de datos los llamamos clases. Esas clases, ¿qué tienen? Esas clases tienen una frecuencia. A ese conjunto de datos lo llamamos clases y esas clases tienen una frecuencia. Y esas frecuencias están de la siguiente manera. En primer lugar, 1, 0, 1, 0, 2, 8, 5, 2, 8, 5 y finalmente 4. 1, 0,
2, 8, 5 y 4. Si nosotros sumamos esa columna, vamos a tener pues 2 y 1, 3, 3 y 8, 11, 11 y 5, 2 y 1, 3, 3 y 8, 11, 11 y 5, 16 y 4, 20, que son los 20 datos que representan a las muestras, ¿verdad?, de las 20 tiendas de autoservicio, donde nos decía, donde nos indicaban cuál es el tiempo de las existencias que existían, días en existencia. Entonces podemos interpretar la información tal como ustedes la tienen, solamente que en vez de esta raya ustedes tienen en su pantalla A, que de 2 a 2.5 días en existencias, ¿verdad? De 2 a 2.5 días, existe de 2 a 2.5 días en existencias, ¿verdad? Solamente hay una tienda que tiene ese tiempo, su mercadería en existencias. De 2.6 a 3.1 días, no hay ninguna tienda que tenga ese lapso de tiempo, sus mercaderías en existencias. De 3.2 a 3.7, hay 2 tiendas que tienen ese rango de tiempo en existencias, y así sucesivamente. Y esa es la forma de representar de una mejor manera un conjunto de datos, ¿verdad?, de manera ordenada y agrupados. Estos son datos agrupados. A cada uno de estos intervalos, se les conoce como clases, ¿verdad? Y acá están las frecuencias, es decir, cuántas tiendas están dentro de esos intervalos. A la parte superior, aquí hay parte superior y parte inferior. El 5.0, ¿qué es? El 5.0, en este caso, ¿qué es? Es el límite inferior del intervalo. ¿Y el 5.5 qué es? El 5.5 es el límite superior del intervalo. Límite inferior del intervalo y límite superior del intervalo. 5.0 es el límite inferior del intervalo, 5.5 es el límite superior del intervalo. De esa manera podemos organizar las clases y esas son las frecuencias. Otra manera de representar la distribución de frecuencias, y con esto damos por concluida nuestra primera sesión, es que esa distribución de frecuencias también la podemos representar de manera relativa, ¿no? Es posible obtener la frecuencia de cada valor en términos porcentuales, ¿no? Aquí está en términos absolutos, pero si nosotros queremos hacer otra columna tal como ustedes la tienen en su pantalla, y podemos poner aquí relativa, frecuencia relativa, aquí le voy a poner una R de relativa, ¿verdad? Simplemente, ¿cómo obtenemos esa frecuencia relativa? Esa frecuencia relativa, por ejemplo, el número para la clase 2025, ¿verdad? La frecuencia relativa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 dividido entre 20 y 1 dividido entre 20. En este caso, y según ustedes tienen en su pantalla, ¿es igual a cuánto? Es igual al 5%. ¿Qué es esto? 5%. 0 dividido entre 20, pues es 0, pero tenemos otro, 2 dividido entre 20. 2 dividido entre 20, si 1 es el 5%, en este caso 2 entre 20, ¿cuánto es? 2 entre 20 es el 10%. Entonces, 0 entre 20 es 0, 2 entre 20 es el 10%, y así sucesivamente. Luego del 10%, ¿qué viene? Viene el 40, el 25 y el 20. Luego viene el 40%, luego viene el 25% y finalmente el 20%. El total, si sumamos, ¿esto a qué es igual? Esto es igual al 100%. Frecuencia relativa. Límite inferior del intervalo, límite superior del intervalo. Cada una de estas son clases. Y esta es la forma de representar una distribución de frecuencias de manera absoluta, y como si le agregamos una columna, es una distribución de frecuencias relativas, que es igual a como ustedes la tienen en su pantalla. En su pantalla, ¿qué tienen? ¿No? Tenemos la primera columna es la clase, que también lo vemos acá. La segunda columna están las frecuencias, y la tercera columna encontramos las frecuencias relativas. Siempre la suma total de las frecuencias relativas debe ser el 100%, porque simplemente es la división de cada una de las frecuencias de la clase para el total de número de datos.
el número de datos, cuando ustedes organicen en estadística, generalmente el número total de datos de una muestra, lo van a encontrar como n, siempre como n. ¿Y n a qué es igual? N es igual a 20. Lo van a encontrar como n, y n a qué es igual? Es igual a 20. Estas son las distribuciones de frecuencias relativas. Pues bien, el día de hoy, pues entonces, y en esta clase hemos hecho o hemos analizado una introducción, la importancia de las estadísticas en una licenciatura de mercadotecnia, cuál es el programa de estudios que vamos a realizar. Hemos explicado el concepto de estadística, la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial, la importancia de ordenar los datos y cómo, si nosotros no sabemos tomar una muestra representativa y adecuada, simplemente todo lo que calculemos, todos los estadígrafos que vamos a calcular, pues van a ser totalmente errados, ¿no? Y fundamentalmente, en la parte final de nuestra clase, hemos analizado cómo ordenar los datos y la importancia de ese ordenamiento de datos, que no solamente puede ser de manera ascendente y descendente, sino un ordenamiento de datos basados en lo que se conoce con el nombre de distribución de frecuencias y una mayor visualización que nos va a permitir construir el histograma, es la realización de las frecuencias relativas, ¿no? Finalmente, como podemos observar en nuestra pantalla, dice, ¿es posible obtener la frecuencia relativa? ¿Qué es? Pues es posible obtener la frecuencia de cada valor en términos porcentuales. Y a esto se le denomina frecuencia relativa. La frecuencia de cada valor y en cada clase en términos porcentuales, y es frecuencia relativa, ¿no? Y está en la parte inferior la distribución de frecuencias en existencias promedio. Y esa representación que ustedes tienen en la parte inferior es la que tienen ustedes en su pantalla. Pues bien, así hemos terminado la primera sesión. Yo les pido que vayan analizando y estudiando los capítulos correspondientes de acuerdo a las instrucciones que les he dado en este curso y todo el material de apoyo que ustedes tienen en este curso. Lean los capítulos y lo principal, realicen los ejercicios. Si no lo van haciendo clase a clase, se les va a complicar el proceso de aprendizaje. Pues ha sido un gusto estar con ustedes en esta primera sesión. Me despido, mi nombre es Galo Moncada y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.